clase política y la clase económica en este país en un elevado grado, por no decir todo, porque por supuesto eso es totalmente injusto, son unos auténticos incompetentes cuando no chorizos? Ay, mire, ese tema es mucho más complejo de lo que lo ha perfilado usted, pero les voy a dar 4 pinceladas. Vamos a ver. Si fuera así de simple, los americanos que han tenido que nacionalizar, los americanos hasta bancos, y los ingleses tienen 4 bancos nacionalizados, en un sistema como el nuestro, que nacionalice de dinero público, que se pague para nacionalizar bancos, eso es impensable. En lo cual lo que se está diciendo es que las entidades financieras han sido muy alegres en dejar y prestar préstamos. Aparte de dejar y dejar préstamos a mucha gente, a empresas también y a ciudadanos también, aparte han estado los paraísos fiscales, que todo el mundo lo sabía. Existían, claro que existían. ¿Por qué no se han atajado? Porque los ha querido. Pues no le interesa. Y estaban ahí. Todo el mundo lo sabía. Sabía dónde estaban y cómo se llamaban. Pero perdone una cosa, perdone que le interrumpa. Las cajas de ahorro, sí, ¿quiénes las controlan? Un momentito. ¿Quiénes las controlan? Es que voy a llegar ahí. ¿Quiénes están en crisis o en quiebra? ¿Quiénes han hecho una mala gestión? Las cajas de ahorro, no los bancos. En general las cajas de ahorro están peor, son las que están copadas por los partidos políticos. Sí, pero voy a llegar ahí en un momento. Vamos a ver. Eso es así. Los directivos de grandes bancos, la señora Merkel, hace unos meses, dijo que los directivos no podían tener contratos blindados de 14 millones de euros cuando los despedían. Eso era una barbaridad, que tuvieran contratos blindados. Bueno, pues los prohibió por decreto. A ver si Zapatero, que va a abordar una reforma laboral radical, también les afecta a los grandes directivos. Y ahora vamos a este país, viendo el panorama mundial. Ahora vamos a este país. Este gobierno ha dado 320.000 millones de euros para sanear las entidades financieras. Donde ¿Y qué han hecho con ese dinero? Un momento. Donde ese dinero no ha revertido a la iniciativa para crear más empleo. No. Se está haciendo para sanear lo que había de financiera. Porque usted sabrá que o estamos en un sistema financiero como el que tenemos, o no hay una alternativa. No hay más alternativa. O se saneaba el sistema financiero como lo que tenemos en este país, y eso que dicen los expertos, que el Banco de España de este país ha sido el más caudaloso respecto a cualquier movimiento de cajas y de bancos. Es decir, el que más ha estado en contacto para que todos los grandes movimientos no fueran tan alegres como lo hicieron la Reserva Federal Americana o el sistema alemán, que fueron muy alegres en dejar dinero. Sobre todo eso, aún hemos metido de capital público 320.000 millones de euros, que no han revertido con la iniciativa de ningún empresario ni de ningún trabajador. No. Pero nos lo tomamos como una crítica a Zapatero también, ¿no? ¿Dónde está? No. Yo lo que estoy diciéndoles, vamos a ver. Que ahora que les han dicho a las cajas de ahorros, oiga, hasta el 31 de junio ustedes tienen de tiempo para hacer fusiones y sanear. Porque claro, usted no quiere hacer fusiones, pero es que lo que tienen ahí es mediocre o muy endeudado. Entonces ahora van saliendo y van haciendo funciones porque hay que pagar. Hemos visto un caso reciente que es la Caja Sur. La Caja Sur debe 1.500 millones de euros. Por una mala gestión, bueno, por lo que sea, por el ladrillo, por lo que... Todo ese dinero tendrá que y los americanos ahora van recibiendo el dinero que dejaron en su día. En su día los americanos dejaron una cantidad de dinero público y ahora el señor Obama está diciendo, oiga, devuélvanme lo que ustedes están saneados. Y este país estamos empezando a ver ese dinero que ha metido el gobierno, dónde va a parar y qué entidades se los van a agenciar. Que sí que es un problema, claro que es un problema, y un problema gordo. Este puente que vemos detrás no es de Canet, que claro para la audiencia. No. Y después hay una cosa que sí que quería hablar. Vamos, las cajas de ahorros en este país han tenido un defecto grandísimo y garrafal, y pienso que los bancos de España han tenido mucha culpa. Vamos a ver. Hay una cosa que se llama la obra social. ¿Y la obra social para qué ha sido la obra social? La obra social tenía que haber sido invertida en cuestiones sociales de la zona. Es decir, en vivienda de protección oficial, que tenían que ser las mayores inversiones de vivienda de protección oficial, tenían que haber sido las cajas de ahorros. Porque ellos no pagan los impuestos al Banco de España, por eso tienen la obra social. Y esa obra social es para tener una mayor calidad de vida donde tiene al radio la caja de ahorros esta. El problema es que ¿qué han hecho las cajas de ahorros? Han dado préstamos más bajos, los bancos que han tenido que competir con las cajas de ahorros de este país, que hay cajas de ahorros muy fuertes como la Caixa de Barcelona o la Caja Madrid,
Pues ha tenido que hacer lo mismo, vamos a competir con las cajas de ahorros. Y entonces, claro, mientras todo era bonanza, todo el mundo ha competido, ha regalado dinero en el aspecto operativo, pero ha ido dando dinero, y ahora ¿qué pasa? Que ese dinero no se ha recibido. Entonces el déficit es garrafal. Las cajas de ahorros se ha notado mucho más, porque tienen muchos menos recursos. Es que no puede tener una caja lo mismo que el Santander o el Bilbao. ¿Por qué? Porque el dinero que tienen es mucho menor. Y ahora han tenido que hacer la fusión y sanearla. Ahí está el problema. Esos 320.000 euros han ido para saneamiento de cajas. Y veremos algún banco que otro también se saneará de ese dinero. Porque yo no he visto uno al Santander o el Banco de Bilbao que haya metido dinero para las iniciativas empresariales de emprendedores. Ni uno. Y también está ahí para que lo puedan coger ellos. También aquellos no han cogido ninguno. Por el prestigio, por lo que quieran. Parte de culpa tiene quien presta ese dinero, que no tiene las garantías de que lo destinen, lo destinen también a mover la economía, que se trata de eso, o se trata de cuadrar las cuentas. No. Porque al final, en definitiva, se van a seguir hundiendo las cajas que tengan que hundir, en parte por responsabilidad de los políticos que quienes las copan. Es que si no sanean las cuentas, no puedes repartir. Porque las cuentas de este país, en un agujero de 320.000 millones de euros de capital público de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, si no las saneas, no puedes tener... Pero ¿cómo se entiende que dos cajas como, por ejemplo, Bancaja y la CAM, que por cierto no se van a fusionar porque no interesa políticamente, somos la única comunidad autónoma donde esto no se promueve, ¿cómo se entiende que hayan competido en abrir oficinas en los mismos pueblos de la Comunidad Valenciana, ambas cajas, duplicando empleados que después son los que pagan los platos rotos, por supuesto? ¿Cómo se entiende esto? ¿De quién es la responsabilidad? Vamos a ver. ¿De los empleados que tienen el gusto de trabajar en una oficina y que se la van a cerrar? Porque este sistema es una... no lo califiquemos, está mal parido. Vamos a ver, y yo pienso que el sistema no es que esté mal parido, el sistema lo que es mal interpretado, que es diferente. La caja de ahorros tenía una misión fundamental, que era el de la obra social, el reinvertir todas las ganancias en las zonas donde estuviera ubicada. Eso es la base de una caja de ahorros. Por eso la mitad de los impuestos no lo pagan al Banco de España, porque ellos están exentos. No como los bancos, que tienen que pagar según el dividendo que tengan día a día. Eso es una cosa. Y segundo, vamos a hablar de la caja, la Bancaja y la CAM, que dice usted. Vamos a ver, la CAM no tiene nada, ha vendido todo el patrimonio que tenía. No le queda patrimonio a la CAM. La Bancaja, que aún tiene su grueso de patrimonio, es la que ha resistido mejor. Pero bueno, pero si aquí se ha jugado, en esta comunidad se ha jugado a